Estimados estudiantes, esta semana vamos a ver lo que es la entrevista. El objetivo es conocer uno de los principales instrumentos de recolección de información como es la entrevista. La entrevista es uno de los géneros periodísticos más complejos y ricos, aunque a veces se le relega a simple papel de técnicas para la obtención de información, dejando de lado su esencia como género interpretativo que permite al periodista entrar en el campo del análisis y la profundización en los temas y personajes que aborda. La degradación de la entrevista técnica de obtención de datos lleva con frecuencia a los periodistas a cometer un error garrafal. No prepararse suficiente para abordar el entrevistado, no documentarse sobre el tema ni sobre el personaje y por tanto a preguntar un montón de tonterías que deben o dejan al periodista como un ignorante ante los ojos del público, que no encontrará nada interesante en sus preguntas ni en las respuestas del entrevistado. Pues bien, cierto el proverbio que reza a preguntas necias, respuestas necias. En clase observaremos una entrevista que hace un periodista al expresidente Rafael Correa y vamos a verificar la respuesta que tiene entre ellos. La entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en la entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se puede diferenciar dos roles. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. El éxito de una entrevista está marcado por tres acciones. Uno, saber preguntar, conocer profundamente los temas y el planteando las preguntas de manera clara. Dos, saber escuchar para que el entrevistado se sienta motivado a entablar una conversación fluida con el periodista. Y saber observar para describir el ambiente y los detalles que rodean al personaje con el fin de recabar información sobre aspectos desconocidos de su personalidad. Etapas para la realización de una entrevista. Para realizar una buena entrevista es necesario cumplir con una serie de pasos que deben ejecutarse durante tres etapas. Antes, durante y después del encuentro con el entrevistado. Etapas para realización de una entrevista. Antes del encuentro con el entrevistado, definir el tema y el tipo de entrevista que se realizará. El tema de la entrevista define también su tipología. En términos generales, si lo que interesa al periodista es dar a conocer información sobre un tema específico, obtener datos sobre un hecho, se hablará de una entrevista informativa. Si su propósito es de conocer la opinión de un experto sobre un tema que requiere análisis, entonces se estará hablando de una entrevista de opinión. Y si el centro de la atención es el personaje, sus gustos, aficiones y forma de ver el mundo, se le denominará entrevista de carácter o de personalidad. Estos son los tres grandes tipos de entrevista determinados por el sujeto de interés y sirven para todos los tipos de medios de comunicación. Elegir al entrevistado y conseguir una cita para celebrar el encuentro. Aunque toda persona es susceptible de ser entrevistada, es necesario aplicar criterios periodísticos al momento de seleccionar al personaje adecuado. Si lo que interesa al periodista es ampliar la información sobre un hecho de actualidad o sobre un tema específico, se debe buscar como entrevistado a un personaje directamente relacionado con el acontecimiento o experto en el tema que se va a tratar. Muchas veces los periodistas caen en el error de buscar al funcionario de más alto rango para obtener información que conocen con mayor detalle algunos mandos medios o funcionarios de menor jerarquía, pero más cercanos al tema de interés. Lo más importante en este caso es el dominio de la información por parte del entrevistado y no necesariamente por su popularidad. Teniendo claro él o los temas de qué se hablará en la entrevista, el siguiente paso es concretar una cita. Esto tomará varios días debido a los variados compromisos que suelen tener los personajes, especialmente los de mayor popularidad o jerarquía. Por tanto, cuanto antes se contacte con el personaje, mejor. Documentarse sobre el tema y personaje. Del encuentro con el entrevistado, el periodista debe buscar toda la información
que pueda encontrar sobre el tema del que va a tratar la conversación y sobre el propio personaje, pues esto le ayudará a preparar unas preguntas sólidas e interesantes que permitan descubrir nuevos aspectos sobre el tema del que se tratará o sobre la vida y la personalidad del personaje. Es bueno consultar entrevistas hechas por otros medios de comunicación a la misma persona, con el fin de no repetir las preguntas y de no orientar de manera novedosa la entrevista. Delimitar el objetivo de la entrevista. Teniendo ya la suficiente documentación sobre el tema y sobre el personaje, el periodista está en la capacidad de delimitar con exactitud el objetivo que desea lograr en esa entrevista, lo que desea que el personaje le cuente o le responda. La mejor manera de concretar el objetivo es plantear primero una pregunta que pueda servir de base al tema general de la entrevista. Por ejemplo, si el personaje seleccionado es un candidato a la alcaldía de Bogotá, la pregunta que más interesará a la ciudadanía será: ¿cuáles son las respuestas del candidato? ¿Para qué resolver los principales problemas de la ciudad? El objetivo de la entrevista será entonces el de conocer las propuestas, proyectos y programas del candidato en cuanto a seguridad, empleo, salud y educación. Elaborar el cuestionario o guión. El periodista debe acudir a la cita con algunas preguntas preparadas sobre él o los temas que se van a tratar durante la charla con el entrevistado. Las preguntas deben guardar relación con el objeto propuesto, pues de lo contrario se habrá fallado en la formulación de las mismas, pues que no se logrará contestar a la inquietud inicial que desencadenó el interés por la entrevista. Esto no quiere decir que el periodista no pueda indagar por otros aspectos o temas que van surgiendo durante la conversación con el personaje. Todo lo contrario, habrá de estar atento para formular nuevas preguntas mientras se desarrolle la entrevista, pero debe llevar una guía de base para no olvidar preguntar lo más importante. Durante el encuentro con el entrevistado, realizar la entrevista previa, así se llaman los primeros minutos del encuentro con el personaje en los cuales el periodista aprovechará para romper el hielo. En este primer momento se recuerda al entrevistado el objetivo de la entrevista y se cuenta de manera general sobre qué temas tratarán las preguntas. Se aprovecha también para confirmar algún dato que se utilizarán en las presentaciones del personaje que no haya quedado claro o no esté preciso en la documentación. Aplicar el cuestionario. En este momento empieza la entrevista como tal. El cuestionario o listas de preguntas claves son apenas una guía para el periodista, que no debe tomarse en hoja o como una camisa de fuerza. Por lo tanto, debe procurar mostrar natural al momento de efectuar las preguntas, nunca leerlas. Lo indicado es que el periodista mire el personaje cuando le está haciendo la pregunta y cuando éste responde. Solo de manera muy breve debe consultar su hoja de preguntas guía, pues de lo contrario el personaje podrá pensar que no se le está prestando atención a lo que dice y perderá interés por la entrevista. Estar atento para hacer contrapreguntas y preguntas adicionales. El periodista no solo debe parecer atento a las respuestas del entrevistado, sino que realmente debe estar concentrado en ellas. Solo así podrá hacer intervenciones inteligentes y de oportunidad de desarrollar para una charla amena e interesante con el personaje, para averiguar lo que es realmente novedoso y dejar claras todos los temas que se trate. El verdadero arte de una entrevista está en hacer una preguntita indicada en el momento preciso. Tomar apuntes claves. Mientras el entrevistado está contestando la pregunta que se le ha hecho al periodista, debe mirarle al mismo tiempo, tomar apuntes sobre lo que está diciendo. Ayuda mucho aprender a simplificar palabras largas y ejecutar la mano para escribir rápido. Los apuntes facilitarán luego el trabajo de redacción, pues allí quedará consignada solo la información más importante. Libre de muletillas y adornos innecesarios, ejercita la memoria suele ser también necesario para completar las ideas que han quedado cortadas de las notas. Hay quienes prefieren grabar la conversación y no tomar apuntes, pero luego pierden mucho tiempo transcribiéndola para empezar a procesar la información y buscar lo más importante. Además, no hay que olvidar que a veces la tecnología falla, las cintas se enredan y se agotan las baterías, etcétera, y no habrá forma de recuperar la información que no se haya anotado. Grabar la entrevista. Aunque la redacción de la entrevista debe basarse principalmente en los apuntes que el periodista ha tomado, en su libreta es bueno grabarla para precisar cifras, nombres, lugares o datos que hayan quedado claros en los apuntes. Igualmente, cuando el tema es espinoso, es bueno tener una prueba de que lo publicado por el periodista es realmente lo que se ha dicho el personaje. Esto servirá en solicitudes de rectificación o demandas a las que se enfrentan los comunicadores en algunas ocasiones. Hasta este momento, los pasos que se deben seguir son iguales para todas las entrevistas, pero existen diferencias en la etapa que sigue al encuentro con el entrevistado.
ya que cada medio de comunicación tiene sus características y técnicas propias que determinan la forma de elaborar el producto final. Después del encuentro con el entrevistado, editar y producir la entrevista para el caso de medios audiovisuales. A menos que la entrevista se haya realizado en directo, se requerirá un proceso de edición a través del cual el periodista seleccionará las partes de la conversación que sean más adecuadas para el objetivo propuesto, las más informativas, novedosas e interesantes. Se realizará luego la producción del programa que incluye los efectos de imagen, la musicalización, entre otros aspectos técnicos. Redactar el texto para el caso de medios escritos. En el caso de los medios audiovisuales, el televidente o el radio escucha tiene la posibilidad de oír la charla entre el entrevistado y el periodista, tal como si se encontraran allí. En el mejor de los casos, también pueden ver las expresiones corporales de ambos personajes. Por ende, el periodista no requiere un gran esfuerzo para recrear el ambiente que se ha desarrollado en la entrevista. Los periodistas que trabajan para medios escritos no tienen tanta suerte. Por ello, la redacción del texto es quizás la etapa más esfuerzo y creatividad exige parte de los comunicadores, pues el producto final debe ser capaz de reconstruir el momento del encuentro con el personaje, describiendo el lugar, el aspecto físico y la personalidad del entrevistado, sus gestos, la atención que han generado y algunas preguntas. Existen distintos tipos de géneros de esta clase de entrevistas. Entrevistas de opinión, entrevistas informativas, entrevistas interpretativas. Hasta aquí, mis estimados estudiantes, muchas gracias.